Paradigma de la arquitectura moderna. La Villa Savoy, construida en 1929 por el arquitecto franco-suizo Charles-Édouard Jeanneret Le Corbusier, en Poissy, una pequeña población cercana a París. En esta obra el arquitecto expone un conjunto de términos que constituyen su propio lenguaje formal y, en cierta medida, el lenguaje formal de la arquitectura moderna. A través de su quehacer práctico y teórico, Le Corbusier nos muestra un modelo para crear una nueva arquitectura, en donde la belleza esté sustentada en la practicidad y funcionalidad, cuya inspiración provenga del desarrollo de la maquinaria y el empleo de nuevos materiales constructivos, como el concreto y el acero. El rechazo a los rasgos regionales, a las tendencias historicistas, a los elementos decorativos innecesarios, el uso de formas y líneas simples y racionales, el aprovechamiento de la luz, el apego a una manera universal de proyectar, forman parte de su sistema de normas, las cuales pueden ser reconocibles y compartidas hasta el punto de considerarlas absolutas. Con la publicación de Le Modulor en 1948, plantea un sistema de medidas basado en las proporciones humanas, por lo que cada magnitud se relaciona con la anterior por el número áureo, y a partir de esto se dimensionan los elementos arquitectónicos. Le Corbusier retoma el ideal antiguo, anticipado por arquitectos de la talla de Vitruvio, Alberti o Da Vinci, de establecer una relación directa entre las proporciones de los edificios y las del hombre. En la Villa Savoy, Le Corbusier ejemplifica su ideal de la casa como machine à habiter, una máquina para vivir. La casa es funcional al igual que una máquina, y de esa funcionalidad deriva la belleza, de tal manera que las actividades de la vida diaria en ella se vuelven fundamentales para el proceso compositivo. Esta máquina para vivir sintetiza y codifica una serie de reglas en las cuales se sustenta el lenguaje arquitectónico corbusiano. Los 5 puntos para una nueva arquitectura. La casa sobre pilotis. Tradicionalmente la casa yacía anclada firmemente sobre el suelo, desplantada sobre un lugar oscuro y húmedo. El concreto armado nos proporciona los pilotis. La casa ahora pende en el aire, alejada del terreno, lo que provoca un desplazamiento del jardín y del paisaje por debajo de ella. El jardín se ubica sobre la casa, en la azotea. El concreto armado es la nueva forma de crear un sistema de cubierta unificado. Con la terraza jardín se pretende no desalojar de manera inmediata el agua pluvial y de esta forma mantener una humedad promedio en el concreto de la terraza. Hasta ahora, los muros de carga se presentan sobrepuestos desde el desplante de la construcción. Se forman la planta baja y los subsecuentes pisos superiores hasta llegar a las azoteas. De esta forma, la distribución de los espacios está sujeta a los muros de carga. La utilización del concreto armado en el proyecto permite adecuar una planta libre. Las diferentes plantas ya no se calcarán a través de los muros divisorios. Ahora son libres. La ventana es uno de los rasgos esenciales de la casa. El progreso acarrea consigo la libertad. De la mano del concreto armado, se genera una revolución en la historia de la ventana. Ahora las ventanas pueden correr libremente desde un extremo de la fachada hasta el otro. Las columnas se retraen de las fachadas hacia el interior de la vivienda. Las losas se mantienen en voladizo. Las fachadas no son otra cosa que cortinas de luz, independientes de los muros. La fachada es libre. La villa se levanta al centro del predio, al cual
Una gran arboleda lo circunda. Un paralelepípedo conforma la composición volumétrica. Este se apoya sobre un basamento y parece estar suspendido sobre una estructura de pilotis de concreto armado, dispuestos en una retícula ortogonal y a una distancia continua. Un volumen puro, rígido y sobrio que pende en el aire. Asemeja estar flotando. Al alejarse del suelo nos muestra el triunfo de la geometría del hombre sobre la naturaleza. Este distanciamiento del terreno se refleja de manera clara al disponer los espacios principales de la vivienda, el piano nobile, en el segundo nivel. Por lo contrario, las habitaciones de servicio y las cocheras se distribuyen a través de la planta baja. Una intervención racional pura, con una geometría perfecta. La arquitectura ofrece un fuerte contraste con su entorno natural, el cual no afecta de manera significativa la composición de la Villa Savoye. Esta se podría desplantar en cualquier otro lugar sin afectar su concepción original. Le Corbusier intenta establecer valores universales en la composición de un proyecto. La villa corbusiana no responde específicamente al carácter de un lugar y, en contraposición, se puede adaptar a cualquier vista. Con los espacios principales situados en el segundo nivel de la vivienda, se plantea el ingreso al edificio de una forma motorizada, lo cual influye de manera determinante en la disposición de la planta baja. El automóvil inicia su incursión por una abertura en la fachada de entrada, se desplaza al interior y continúa su trayecto a lo largo de un muro curvo de cristal, en cuyo extremo se ubica el acceso a la vivienda. El visitante entrará al edificio sobre su eje principal y el auto continuará hasta el final de la curva, para ingresar en forma diagonal en la cochera. La disposición y separación de los pilotis se fundamenta en el recorrido y en los ángulos de giro de los coches, lo cual conlleva un valor simbólico, subrayando la mística de la máquina corbusiana. La disposición de la Villa Savoye, aproximadamente al centro del terreno, manifiesta una composición libre y exenta, en donde se permite el recorrido exterior por sus cuatro lados. Al llevar a cabo este recorrido, se toma en cuenta otro factor, el tiempo. La ubicación del acceso en la parte posterior de la casa obliga a realizar este recorrido de una forma ceremonial, una evocación de la antigüedad. Al ingresar a la vivienda, una nueva sensación en la idea del recorrido emerge ante el visitante. Promenade architecturale. Con este concepto, Le Corbusier controla la circulación a través de sus obras, con el propósito de transmitir al usuario una secuencia de experiencias que dejan huella en él. En la Villa Savoye, una rampa constituye el vínculo de las experiencias sucesivas. La rampa interconecta los diferentes niveles de la villa. Al situarse sobre el eje del proyecto, se convierte en la espina dorsal de este. Nos muestra un paso dinámico y una expansión gradual del espacio a medida que se va subiendo. La solución espacial queda circunscrita a la solución del recorrido a través de la rampa. El usuario, consciente del juego de formas arquitectónicas, experimentará sensaciones encontradas, conforme se desplaza desde un ámbito cerrado hasta la expansión espacial de la terraza. La rampa no solo actúa como circulación de la vivienda, sino que también es el centro de rotación del cual derivan la mayoría de los espacios. El uso del concreto armado permite crear un sistema estructural independiente, columnas y vigas capaces de soportar grandes claros sin apoyos intermedios, con lo cual se genera una planta libre, exente de la envolvente y los espacios interiores que alberga. Estos espacios se resuelven de una forma sin necesidad de respetar la modulación o lógica del sistema estructural utilizado. Dormitorios y baños conforman los locales privados, la cocina, el comedor y el salón, los locales sociales, todos dentro del llamado piano nobile, el cual, al ubicarse en el segundo nivel,
logra que el usuario domine una mejor perspectiva del exterior. La ventana horizontal reafirma esta postura al generar un marco de visión hacia el espectador. Se facilita la idea de movimiento, ya que focaliza puntualmente una visión del exterior. Por cada paso dado, la visión del exterior cambia. El núcleo social del proyecto, el salón, presenta una planta rectangular. Sobre uno de sus lados se genera un gran muro acristalado hacia un patio interior. El tratamiento espacial se liga al tratamiento de la luz. El interior se integra con el exterior a través de este gran ventanal. El patio abierto funciona como proveedor de luz al interior de los espacios, y de la misma forma que sucede con la rampa, se presenta una ordenación espacial en torno a él. La rampa que une los 3 niveles culmina en la terraza, donde la vivienda, ya liberada de los compromisos funcionales, se convierte en un espacio casi poético. El empleo de cubiertas planas en la azotea permite la utilización de estas como jardín, recuperando así el terreno que ocupa el edificio en su desplante. Jardín colgante, terraza jardinada, solarium. El espacio funciona como filtro entre el interior y las amplias vistas del paisaje. La terraza se encierra con un volumen elevado a manera de mampara protectora, rúbrica final de la composición, gesto que proclama el sentido de libertad y la idea de liberación que manifiesta la villa. La concavidad y convexidad de planos de la mampara guarda y anuncia la villa hasta lejanos horizontes. La consistencia de las superficies y la pureza de la geometría de la villa vienen a reafirmar las implicaciones racionales e intelectuales del simbolismo de Le Corbusier. El orden, la claridad, como un reflejo de su arquitectura, reflejo de una postura idealista respecto a formas que se veían como análogas a las máquinas en su precisión y eficiencia. La síntesis de la totalidad de los principios sostenidos por Le Corbusier confiere a la casa su carácter de obra manifiesto, al mismo tiempo que la convierte en una obra plástica de lirismo puro.